economía é mellor baixador de lo suelto. Non vi a naide baixar a la jota como a Liceo, verdade? Pero tamén la toca como Dios y tienen que tocar más rato. Muchas gracias. Ambas, nestos lugares, tienen fama de abusador. Explotasmos. Ya te cantamos. En Carabanzo conocí una mujer que, como lle de Carabanzo, tal cheo del gaitiro de Carabanzo, Rosario. Rosario, seremos quien a cantaches, aunque sea un cantarín, en Carabanzo non hai mozos, e se los hai non os veo. Nada más que para que sintáis un poquinín el son para la danza en Carabanzo. Un aplauso y voy a poner un micro. Viva Asturias, viva Asturias, viva la cuenca minera. También viva Carabanzo y todo el concejo de Lena. O cairi, o cairá, o cairía, iría, irá. Muy bien.
dedicada a los mozos de Carabanzo. En Carabanzo no hay mozos y si los hay no los veo. Estarán por la cocina cocinando los fideos. Oh, Kairi, Oh, Kaira, oh, Kairi, airi, aira. Concello Chena non se conocía mucho repertorio tradicional del romancero. El suroccidente asturiano, occidente, el centro-occidente, tiene buenos repertorios el romancero tradicional. En Chena también lo sabía, pero igual que la pandereta se pierde primero en unos lugares que en otros, el romancero tradicional en Chena yo contaba que estaba más perdido. Hasta que un buen día llego a Pallares. Sí. Llego a Pallares y dícenme, ¿sabe mucho fulanita de tal? Nada, fulanita de tal no sabía. Pero en aquella casa, fulanita de tal, había otra mujer que está tomando agua. Total que aquella mujer ye Maruja, un aplauso. Maruja dice, no voy a cantarte, no me alarmes, pero voy a arrodillarme delante de derecha y va a cantar un cantarín pequeño. En Asturias, ye muy tradicional, está muy extendido, que cuando un paisano o una paisana conoce el romancero, conoce muy bien. Y la abuela era de aquella generación donde estaba vivo el romancero en Chena. Y de aquella la transmisión de la tradición oral estaba viva. Maruja